Buenos días a todos. ¿Se oye? Hola. Vale. La última vez que me tocó traer el mensaje de la palabra, os recordé un poco el plan de salvación del Señor y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos sido salvos por gracia y debemos de vivir también por gracia. Así que el mensaje de hoy se titula Viviendo por gracia. Y eso implica que deberíamos de estar haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no se trata, si es por gracia, no se trata de esforzarnos, de pensar mucho, de hacer grandes planes, de intentar algo excepcional, sino vivir para aquello para lo que Dios nos creó. Y eso se hace por gracia. Igual que con la salvación, no hay nada que tú ni yo podamos hacer, no depende de nosotros, solo debemos de andar según los planes del Señor. El problema es quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién nos dice cuál es el plan del Señor para nosotros, para nuestra vida. ¿Cómo llegamos a saber qué es lo que Él tiene preparado? En casi todas sus epístolas, el apóstol Pablo, hacia el final, termina dando consejos a los creyentes, termina exhortándoles. Según el diccionario de la RAE, Real Academia Española de la Lengua, exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Quería que consideráramos hoy las exhortaciones que Pablo da a los tesalonicenses. Así que vamos a leer en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 24. Y estoy leyendo hoy en la traducción Reina Valera, revisión de 1960. Dice así el apóstol: también os rogamos, hermanos, dice también porque ya les ha estado aconsejando y pidiendo otras cosas en los versículos anteriores, pero como tenemos poco tiempo, pues empezamos aquí. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis, deis aliento a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fijaos que el que es miembro de esa congregación y está pensando, a ver, ¿cuál es el plan del Señor para mí? ¿Qué tengo que estar haciendo? Y está pensando, tengo que, y de repente el apóstol le dice, amonesta, llama la atención a los ociosos. Los ociosos son los vagos, los que les cuesta levantar el trasero y ponerse en marcha y hacer algo por poquito que sea. Que alentéis a los de poco ánimo. Va a haber gente a tu alrededor, y estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo del Señor, no gente que te cruzas por la calle. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, pendiente de los demás. No deja de mirarte a ti mismo. Cuando quieres saber el plan del Señor para tu vida, deja de pensar en ti y lo que vas a hacer y a ver si esto es lo que el Señor quiere y voy a ir por ahí y si no me cierra la puerta, eso quiere decir. No, piensa en cómo ayudar a los demás, en cómo animar a la iglesia. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algo parecido les dice a los filipenses en el capítulo 4. Pero aquí me llama la atención, dad gracias en todo. En todo.
Queridos, eso significa lo que te gusta y lo que no te gusta. Pase lo que pase en tu vida, es la voluntad de Dios para contigo. Es lo que está diciendo el apóstol. Por lo tanto, tienes que dar gracias. No solo das gracias cuando el Señor contesta afirmativamente tu oración, sino pase lo que pase. Porque suceda lo que suceda, esa es la voluntad de Dios para ti. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, pero retened solamente lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchad cómo termina. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia otra vez. Él nos llama, pero es Él el que lo va a hacer. No hay nada que tú, quiero decir, por iniciativa propia, tengas que hacer. Déjate llevar por el Señor, búscale, ocúpate de los demás, anima, reprende, sostén, sé paciente. El Señor tiene multitud de funciones para ti dentro de su iglesia. Estoy leyendo la biografía de uno de los primeros misioneros evangélicos que llegó a China a principios del siglo XIX. Hasta finales del siglo XVIII solo habían llegado algunos frailes, órdenes religiosas católicas, a las costas del Imperio chino. Dejadme que os lea un breve resumen que he hecho de lo que llevo leído hasta ahora. No he terminado todavía la biografía, pero quiero que nos sirva de ejemplo de cómo comportarnos siendo creyentes maduros y cómo acabar disfrutando, como este misionero hizo, de una confianza ilimitada en su Señor. El 21 de mayo de 1832 nació en el hogar de James y Amelia Taylor su primer hijo, y le pusieron de nombre James como su padre, Hudson, que era el apellido de soltero de su madre, y por supuesto el apellido familiar Taylor. Sus padres le habían pedido al Señor, antes de que él naciera, antes de que ella se quedara embarazada, que si les concedía el tener un hijo varón, les concediera también el que ese hijo sirviera al Señor como misionero en China, no en cualquier lado, en China. Su padre estaba impresionado con China. Le llamaba mucho la atención que de los grandes imperios que ha habido en la historia, los imperios, diríamos, europeos, Grecia, el Imperio Romano, y los imperios de Asia, pero de la parte del oeste de Asia, es decir, Babilonia, Sirio, el Imperio Sirio, en esa zona de los ríos Tigris y Éufrates, habían surgido, se habían desarrollado, habían conquistado muchísimos, y de repente llega la decaída y poquito a poco desaparecen. Al imperio griego le pasó por encima al romano, y en el Oriente Medio ocurrió lo mismo. Y sin embargo, en China, el imperio chino llevaba desde el siglo X de nuestra era cristiana o antes, y todavía existía en el siglo XIX, todavía había un emperador. Y entrados en el siglo XIX, ni un solo misionero evangélico había puesto su pie en China. Entonces James Hudson Taylor heredó de su padre su pasión por China, y desde joven, y aquí es donde quiero ir haciendo hincapié en algunas cosas que le ayudaron, fueron imprescindibles luego para su trabajo en China. Desde joven empezó a prepararse para poder viajar a China y llevar el mensaje del Evangelio. Primero se ocupó de formarse como médico.
y se esforzó en poner en práctica el confiar en el Señor en todo. Primer ejemplo que os doy. Con los primeros ingresos que tuvo, porque se buscaba un trabajo para sostenerse a sí mismo, comenzó a diezmar. Diezmar es ofrendar el 10% de tus ingresos, por si no habías caído en ello. Cuando fue consciente de que con el 90% restante seguía viviendo mejor que la inmensa mayoría de los que le rodeaban, porque no era de una clase alta, pero había mucha pobreza y mucha gente que vivía en condiciones muy inferiores a las suyas a su alrededor. Y entonces fue aumentando poco a poco el importe de sus ofrendas hasta alcanzar el 60% de sus ingresos. Y se dio cuenta que era capaz de subsistir solo con el 40% de su sueldo. ¿Por qué lo hacía? Porque quería estar acostumbrado a sobrevivir con muy poquitas comodidades y con una dieta sana pero sencilla y exigente. Su mente estaba en China y allí no iba a encontrar, pensaba él, y podría haber muchos momentos en los que no tuviera los euros no existían, ni una moneda para gastarse. Entró como ayudante de un cirujano, el cual le enseñaba medicina y le enseñaba a hacer curas y además le abonaba un pequeño sueldo. Pero le avisó y le dijo: recuérdame que te pagues si me retraso. Tengo demasiadas cosas en mi cabeza y se me olvidará. ¿Sabéis lo que hizo James Hudson Taylor? Le prometió al Señor que nunca le reclamaría al doctor su salario y que confiaría en que el Señor proveyera de una manera o de otra. Hubo un momento en el que el doctor se retrasó 2 meses en pagarle y James no había dicho nada. Solo tenía un poco de porridge, desayuno, avena para la mañana del día siguiente, del sábado. Esto era un viernes. Y además debía ya un mes entero de alquiler de la habitación en la que estaba viviendo. Entonces, el médico de repente, cuando han terminado de ver a todos los pacientes y ya era tarde el viernes, dice: ¡bah! ¡Qué bien que entramos ya en el fin de semana! Dice: oye, pero me acabo de dar cuenta que no sé desde cuándo no te he pagado. Y entonces es cuando James sí le dice: pues doctor, el mes pasado no me pagó y hoy es fin de mes, me tendría que volver a pagar. Dice: ¿por qué no me lo dices, hombre, si te avisé que me lo recordaras? Ayer fui al banco a ingresar dinero que tenía por todos los cajones, que es un sobre aquí, que sí, que ya no sé ni quién me lo había dado, y fui a ingresarlo todo para que no estuviera aquí, con lo cual estaba diciendo: ahora no tengo para pagarte, con lo cual ya estamos hablando del lunes. Casi se desanimó con esa afirmación del médico y el hecho de que no podría cobrar hasta el lunes. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta y era uno de los pacientes del médico, el cual gozaba, el paciente, de buena situación económica y venía a pagarle lo que le debía de todo el mes. Y además vino con dinero contante y sonante, no vino con un cheque, no había visas en aquel entonces. El Señor no solo había contestado la oración de nuestro amigo James, sino que le estaba confirmando que nunca le dejaría sin lo necesario para su sustento. Toca el ir a Londres porque en la zona en la que vivía ya no podía aprender más de lo que quería tener como preparación, y entonces el padre, haciendo un extraordinario esfuerzo, se ofreció a sufragar sus gastos en Londres mientras se seguía preparando para salir al campo misionero. En contacto ya con la Sociedad para la Evangelización de China, el comité de esa sociedad también aprobó que cubriría todos los gastos de su estadía en Londres, pero James rechazó ambas ofertas. ¿Y sabéis lo que consiguió? Consiguió que su padre se quedara tranquilo pensando que era la Sociedad para la Evangelización la que pagaba, y la Sociedad para la Evangelización de China se quedó tranquila pensando que era el padre el que le estaba manteniendo.
Pero él siguió confiando en que el Señor sería el que se iba a ocupar de él. ¿Sabéis por qué? Porque él había llegado a la siguiente conclusión: ¿cómo me voy a embarcar con destino a China sin estar súper seguro que el Señor es quien me envía y el Señor es quien me va a sostener? Y entonces para eso tengo que probarme a Él y probarle a Él y probarme a mí mismo. Y Dios proveyó. Estaba prometido con una joven amiga de la familia, pero el padre no estaba muy convencido, aunque en principio había dado su visto bueno. Pero eso de ver que su hija se casaba con uno que se iba a ir a China, al otro lado del globo, y que no sabe si la volvería a ver, pues no estaba, como digo, muy contento. Y al final tuvieron que romper su compromiso, pero él siguió con su confianza puesta en el Señor. Y el 19 de septiembre de 1853, con 21 años solamente, se embarcó en un pequeño velero de 3 mástiles con dirección a China. Llegó a la bahía de Shanghái el 1 de marzo de 1854, después de casi 6 meses de travesía. ¿Vale? Así es como funcionaban los barcos en aquel entonces. 6 meses para llegar desde que salió cerca de Londres hasta que llegó a China. Su primer visita fue ir al consulado de Inglaterra, donde esperaba tener noticias de su familia y de la misión, así como su primer cheque. Claro, habían pasado 6 meses. Había una carta de sus padres. Como no sabían cuándo iba a llegar, nadie más se había preocupado para escribirle. Y él, yo creo que se imaginaba algo de eso. Por supuesto, ni el primer cheque de la misión había llegado tampoco. Empezó a conocer a otros misioneros allí que estaban llegando también, algunos británicos, algunos de Estados Unidos, y viendo las discrepancias de las distintas denominaciones, aún en el campo misionero en China, lejísimos de toda civilización occidental, decidió que él no se identificaría con ninguna misión, ni la que le sostenía a él, ni con ninguna denominación, y que estaba dispuesto a colaborar con cualquiera que deseara llevar el Evangelio, no ya a los puertos de China, donde sí tenían permitido llegar los misioneros, sino entrando en el interior, que es lo que él llevaba aquí en su mente desde el principio. Lideró muchos equipos de misioneros de distintas procedencias para aunar esfuerzos y para empezar a viajar hasta el interior de China con el mensaje del Evangelio. Una de sus prioridades, nada más llegar, fue buscar un profesor de chino, y después de hablar con los que llevaban allí un poquito y con algunos chinos que hablaban inglés, llegó a la conclusión que debía de aprender el chino mandarín, porque había 18 dialectos distintos y 18 chinos distintos. Y entonces pues el que más entendiera a la gente fue el que él quería aprender. Y no mucho después tomó otra decisión para mí importante y que le distinguió de todos los demás misioneros. Decidió adoptar la forma de vestir de los chinos. Se afeitó la cabeza, se dejó coleta como si fuera chino y se vistió con ropas chinas que ordenó que le prepararan a su medida. Dejó de llevar su traje, su chaleco, porque un buen ciudadano del reino de su majestad británica siempre tenía que ir con chaleco, y a las 5 había que tomar el té, aunque estuvieras en Chile, lo digo en plan broma, aquí que tengo a unos ingleses delante, pero es que a las 5 de la tarde, con traje de 3 piezas, como se suele decir, había que tomar el té, aunque estuvieran en la India a 39 grados de calor a la sombra y con el 90% de humedad. Bueno, en China por el estilo. Entonces él decidió vestirse de chino, porque así le veían como uno de ellos. El pelo no, pero por eso, como iba con la cabeza afeitada, pues, y creo que se teñía la coleta para que no le vieran así, más o menos rubito. El Señor le bendijo
y le prosperó en su ministerio. Fue el único que se integró de esa manera en la sociedad china. Cuando partió para la presencia de su Señor con 73 años de edad, la que yo tengo en estos momentos, había viajado 11 veces a China, o sea que volvió a Inglaterra, volvió a ir a China, volvió a Inglaterra, volvió 11 veces, y más de 18.000 ciudadanos chinos habían sido bautizados a través de la misión que él fundó y que se convirtió en la mayor misión china, con más de 825 misioneros. Todo eso porque confiaba en su Señor, todo eso porque se preparó desde el principio, y pasó hambre y le tocó andar 8 kilómetros para ir a hacer cualquier gestión, porque no tenía ni un chavo, que diría los mexicanos, para coger un carricoche de esos que te llevan en una silla de ruedas hasta la otra ciudad. Se convirtió en la mayor misión china con más de 825 misioneros. Los que forman parte del chat de Príncipe de Paz habrán visto el vídeo que ahora os voy a presentar, y con eso terminamos. Porque Victoria, gracias, lo colgó hace poco. Y me estaba acordando, digo, si yo he visto eso y es precisamente de China, y dije, esto es la forma ideal de cerrar el mensaje, para que veáis a creyentes chinos. No les vais a ver físicamente, pero la historia sobre ellos dura 4 minutos solo, o sea que brevísimo. Mi oración por nosotros, porque me incluyo, es que el Señor nos guíe, nos anime y nos permita servirle, estar dispuestos a ir ayudando a los que tenemos alrededor, poner en marcha los dones que Él nos ha dado para ser de ánimo, de apoyo, de sustento, de guía y a veces de reprimenda, todo buscando el bien del cuerpo del Señor, y así, y con las otras instrucciones de estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, sin apagar al espíritu y sin menospreciar las profecías. El Señor va a utilizarte, el Señor te va a mostrar lo que espera de ti, el Señor va a hacer que seas feliz intentando cumplir su voluntad, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchad el vídeo y que el Señor os bendiga. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up, and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting.
Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh, yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh, yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, well, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you.